Es hora de desentrañar la visión medieval gótica de la naturaleza y que pueden diferir con las creencias actuales de lo que asociamos con lo gótico. Quédate y te sorprenderás que no es nada de lo que te habías imaginado. Hola, mi nombre es Irving y en este canal hablamos de plantas y jardinería gótica, entre otros temas de estilo funerario y de terror, donde el color negro vegetal es el verdadero protagonista de un jardín gótico. Si esta temática te gusta, considera suscribirte. En esta ocasión, veremos que la naturaleza en el estilo gótico medieval tuvo una importancia trascendental, que cambió la sociedad e impulsó su progreso. Esto será una serie de videos en los que veremos aspectos principales de la visión gótica medieval. Comenzaremos revisando las tres principales perspectivas. 1. Era misteriosa y estática. 2. Como la propia verdad. Y 3. El arte gótico como reflejo de la naturaleza. ¿Por qué era misteriosa y estática? Estamos rodeados de naturaleza, seres vivos y materia inanimada, ríos, montañas, nubes, etc. Y son creaciones que no hemos hecho nosotros. Y eso genera inspiración, curiosidad y temor ante las catástrofes e inclemencias del clima, lo que nos permite reinterpretar y asumir a la naturaleza en nuestras emociones y estados de ánimo. Ese misterio que implicaba el desconocimiento de los fenómenos climáticos, el comportamiento cíclico de la naturaleza y la vida misma, generaba una visión medieval de que la naturaleza era un mundo visible como el reflejo del mundo invisible, es decir, una realidad permanente e inmutable como una proyección de la belleza del alma y de Dios, del orden moral y del orden divino, aquella imagen que la Iglesia impuso durante la Edad Media. Por ello, la naturaleza se convierte en un recurso persuasivo que carece de claras referencias a lo real, no importaba si había modificaciones o cambios a lo largo del año, simplemente sus imágenes eran tan solo modelos ideales, fuera de cualquier condición temporal o espacial. En el número 2 tenemos ¿por qué la naturaleza era la propia verdad? El cristianismo medieval no concebía la naturaleza desde la observación y la experimentación, sino desde lo simbólico de las Sagradas Escrituras, es decir, los actos de comprensión, la descripción o representación de la naturaleza se entendía solo en el orden divino. A los acontecimientos físicos los sobrepuso por los metafísicos, a los naturales los sobrenaturales, y a los seres reales los seres fantásticos de los bestiarios o de la escultura de las catedrales. La representación del paisaje en la pintura románica era yerma, es decir, sin vegetación, salvo cuando era muy necesario representar árboles, por ejemplo, o incluso una montaña, un río o el mar. Eso era concebido de un modo esquemático o fantástico y se consideraba como un recurso ornamental. En sí, el arte románico entendió a la naturaleza solo como símbolo. Por otro lado, el arte gótico aceptó el cambio, la naturaleza que estuvo tan condenada de que la verdad no estaba en las formas creadas por el hombre, sino en la propia naturaleza, para que sus imágenes fuesen tan verdaderas como la propia naturaleza. Un objeto de interés que es digno de ser descrito en sí mismo, lo cual proporciona lucidez y espiritualismo a la naturaleza. El gótico inyectó el interés de los humanos por la propia naturaleza, le dio vida a nuestras propias vidas, contrario a lo que hacía el arte románico. Sin embargo, el cambio de uno a otro y la búsqueda de la verdad fue un proceso lento y progresivo de varios siglos, que inició incluso antes de la época románica para que tomara forma durante la época gótica, reflejado en el arte. En las obras de arte medievales, como la escultura, se muestra una transformación de la estrecha relación
entre el mundo natural, el mundo fantástico y el mundo social. Por eso, el arte reflejaba una naturaleza inquietante, hostil, poblada de monstruos, de fauces abiertas, entre otros, los cuales eran manifestaciones de los peligros de los que Dios nos había de salvar. Y número 3, el arte gótico como reflejo de la naturaleza. El acercamiento a la naturaleza durante el desarrollo del gótico no solo se produjo en sus representaciones simbólicas, también en la arquitectura, abandonando la apatía románica de lo estático, de lo que no tiene principio ni fin. Las edificaciones góticas de iglesias, monasterios y catedrales como sitios religiosos intentaban reflejar el cosmos celestial retomando como modelo a la naturaleza. Los usos de columnas y los capiteles junto con los arcos apuntados se transformaron en bosques, la bóveda de crucería ojival como el reflejo de la bóveda celeste, y los grandes vitrales dominaban la diafanidad por la entrada de luz, lo que es opuesta a la oscuridad, y crear un ambiente paradisíaco en un mundo tangible para inspirar asombro y deslumbrar los sentidos. La recuperación del orden natural como unidad orgánica, ordenada por leyes, fuerzas, causas y principios, se produjo lentamente. El interés por el conocimiento de las cosas naturales fue considerado por varios eclesiásticos como curiosidad malsana, y también tuvo varios detractores. Por ejemplo, en la condena de 1277, el obispo Etienne Trompier argumentaba que la naturaleza aristotélica y de Averroes inducía al estudio de la astronomía y de la medicina. Además, abogaba por una moral natural contraria a la de la Iglesia. Por este tipo de concepciones naturalistas del mundo, empezó a propagarse la idea de que la naturaleza dejase de ser un universo de especulación para convertirse en un universo de experimentación durante la transición del arte románico al gótico. En resumen, la naturaleza gótica medieval tuvo varios cambios importantes en la visión de la sociedad, tales como era un misterio, aunque fue considerada estática, sin cambios ni modificaciones. También las verdades se hallaban en la propia naturaleza y no en las formas creadas por la humanidad. Finalmente, el arte era un reflejo que intentaba imitar a la naturaleza. Y en los siguientes videos revisaremos algunos otros aspectos importantes de la visión del estilo gótico y cómo lo podemos relacionar con las plantas y la jardinería. Recuerda que puedes suscribirte, dejar un like, activar la campanita de notificaciones, comentar y seguirme en mis redes sociales. Eso es todo. Hasta la próxima.